No hay nada más desgarrador para unos padres que sobrevivir a la muerte de un hijo. Es uno de los dolores más profundos que se pueda sentir, pero sin lugar a dudas cuesta más entender cómo a un hijo le pueden quitar la vida y encima por su hermano. Por desgracia, esto le pasó a Charity Lee, una madre de Texas en Estados Unidos, que después de 11 años logró perdonar a su hijo por quitarle la vida a su hija de 4 años cuando él tenía 13. Esto es el dolor y el perdón de una madre ante la peor tragedia que te puedas imaginar. En el video de hoy te voy a platicar la historia de una madre que perdonó a su hijo por haber terminado con la vida de su hermana. Todo empieza desde la adolescencia, cuando Charity fue buena estudiante y deportista, pero también tuvo problemas con su salud mental y de adicciones. A los 18 pidió ayuda para dejar estas sustancias ilícitas, lo cual logró y entró a la universidad a estudiar ecología humana. Ya estando limpia, se empezó a sentir miserable. La gente le decía que si dejaba esas sustancias se iba a sentir mejor. Sin embargo, todo ese dolor que ella tenía suprimiendo con estupefacientes salió a flote. Tras un año de eso, pensó: si no estoy bien dentro de 3 meses, no quiero estar más en esta vida. Típico pensamiento de adolescente. Y fue entonces cuando supo que estaba embarazada de un niño y esto lo cambió todo. Ella no cree que haya amado a alguien antes como amó a ese ser que estaba creciendo dentro de ella. Su nombre, Paris. 9 años más tarde volvió a quedar embarazada y esta vez de una niña a la que llamó Ella, que Ella en inglés son las siglas que vienen de empatía, amor, lección y acción. La niña era extrovertida y asertiva, mientras que Paris por el otro lado era más introvertido y tímido. Aún así, Paris parecía querer mucho a Ella y ella a cambio la adoraba. Paris era un niño muy bueno y calmado hasta ese momento. Eso sí, tenía sus momentos como cualquier otro chico, pero nada que inquietara hasta ese momento. La madre comenta que cuando lo examina en retrospectiva, encuentra cosas que podían haber sido señales, pero que en ese momento parecían cosas de niños. Y pues sí, ¿quién iba a pensar que un niño de 13 años podría tener ese alcance? Pero sí hubo un momento de crisis. Charity había logrado mantenerse libre de estas sustancias durante muchos años, pero las garras de las adicciones la volvieron a atrapar por un periodo de 6 meses, que fue cuando Paris tenía 12 y Ella tenía 2, casi 3 años. Fueron momentos muy difíciles, ella tenía problemas y a veces no podía cuidar a los niños, entonces Paris tomaba las riendas y se ocupaba de Ella, mientras que ella seguía funcionando entre comillas como madre. Para Paris fue devastador darse cuenta de que su madre era débil e inexperta como cualquier humano y por eso estaba enojado. Mientras que para Ella era distinto, sabía que había días en los que mami no se sentía bien y la abrazaba. Durante ese periodo hubo un incidente en el garaje de su madre que preocupó a Charity. Paris y Ella habían estado jugando afuera con la tía, que era solamente 3 años mayor, cuando los 3 niños empezaron a pelear. Charity separó a las niñas de Paris y se fue a hablar con ellas primero, y cuando fue a buscar a Paris le dijeron que había salido con un cuchillo de la cocina. Lo encontró sollozando y diciendo que si se le acercaba se haría daño. A esto la mujer comenta: la gente dice que ese incidente era la señal, pero en ese momento no lo vi así. Yo sabía que Paris estaba muy molesto por mi recaída y lo que yo le había hecho a nuestra familia, entonces ocurrió en ese contexto. En ese momento la madre se preocupó porque la reacción era exagerada y entonces lo llevó al hospital. Los médicos no le encontraron ningún indicio de tendencias homicidas y en cambio Charity dejó las sustancias y todo volvió a la normalidad. Esto durante el año 2005. Ya en febrero 4 del 2007, Charity trabajaba como mesera y también estaba estudiando. Cuando se iba a trabajar, Ella estaba en la tina normalmente, le daba un beso y un abrazo y le decía adiós mami.
Pero ese día le empezó a decir: un beso más, mami, mami, un abrazo más, mami esto, mami lo otro, lo cual hizo que llegara tarde al trabajo. Ese día Paris estaba muy enojado con su madre, pero ella pensó: tiene solamente 13 años, es normal, está en la plena adolescencia. Recuerda muy bien que ese día se le acercó y le dijo: tú sabes que yo te quiero, hemos pasado por cosas peores y esta también la vamos a superar. Y se fue a trabajar. Un poco después de la medianoche, cuando estaba cerrando el restaurante, llegaron 2 detectives y un sacerdote y le pidieron que se sentara. Lo primero que le dijeron fue: su hija fue herida. Ella respondió sorprendida como cualquier madre que dónde estaba porque tenía que ir. A lo que le respondieron: está en la casa y está sin vida. Ese fue el final de la vida que ella conocía. Se desmayó y cuando recobró el conocimiento preguntó por Paris, a lo que le contestaron que estaba bien, pero él era la persona que le había quitado la vida a Ella. Entonces fue cuando todo para Charity dejó de tener sentido. Pero bueno, antes de seguir, vámonos a unas pocas horas antes de este crimen. Paris había convencido a la niñera de que se fuera a casa antes de que su madre regresara. Después entró a la habitación de su hermana de 4 años de edad, abusó de ella, la golpeó, la estranguló y la apuñaló 17 veces con un cuchillo de cocina. Luego llamó a un amigo y platicó con él 6 minutos antes de llamar a emergencias. Ya al momento de hablar, recibió instrucciones para que le diera los primeros auxilios a Ella mientras llegaban, a lo que les dijo que lo estaba haciendo, pero la evidencia mostró después que no hizo ningún intento para resucitar a su hermana. Regresando a la mamá, ella comenta: cuando oí que Ella estaba sin vida, sentí que me quebraba en billones de pedazos. Cuando me enteré que el criminal era Paris, fue como si alguien tomara esos pedazos y los quebrara otra vez. Al final de esa noche estaba tan despedazada que nunca pensé que fuera a poder encontrar esos pedazos para volverme a reconstruir. Quería morirme, pero no podía. Tenía un hijo, Paris. Al otro día, Charity fue a ver a Paris donde estaba detenido. A las 5:30, y lo recuerda bastante bien porque todos los días durante 9 meses lo fue a ver a la misma hora. Estaba hecha un desastre, pero lo primero que sintió fue felicidad de ver a su hijo. Lo levantó de la silla y en medio del llanto lo abrazó, lo acarició, lo tocó por todas partes como si quisiera saber que él estaba ahí y que estaba bien, hasta que se dio cuenta de que él no la estaba abrazando, que no mostraba ninguna emoción, solamente estaba presente. Lo miró y no vio nada, en su rostro, en sus ojos, nada de nada. Así que se sentó y Paris le preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? Tú siempre dijiste que la única razón por la que matarías a alguien era que le hiciera algo malo a tus hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Esto no se lo dijo, no le estaba preguntando como si tuviera miedo de lo que su mamá le fuera a hacer, sino que la estaba desafiando. Y fue la primera vez que vio algo más en Paris. Sabía que podía sentir rabia, pero esto no era rabia, esto era total oscuridad. A lo que le dijo: te voy a prometer lo mismo que te prometí cuando naciste. Voy a ser tu madre de la mejor manera que pueda y siempre te voy a querer, no importa lo que pase. En las versiones que dio la policía de los hechos, comentaron que Paris había dicho que ambos estaban dormidos en la misma cama, que se despertó y vio a Ella convertida en un demonio en llamas, así que trató de quitarle la vida a ese demonio. Por unos 3 meses la madre quiso creer que estaba enfermo, y sí estaba enfermo, pero ella quería creer que estaba enfermo de otra manera. Desde que lo arrestaron, Paris se transformó en un ser cada vez más violento. Él decidió quitarse la máscara, dejó de pretender que esa parte de él no existía. La investigación encontró alarmantes búsquedas en la web y detalles extremadamente perturbadores de la manera en la que le quitó la vida a Ella. Así que finalmente Charity aceptó la realidad de que no había sido un accidente o un episodio psicótico pasajero. Paris quiso terminar con la vida de su hermana. La madre con esto lloró constantemente durante meses, perdió 15 kilos en 13 días y empezó a tartamudear.
fue devastador. En los 9 meses desde que Ella le quitaron la vida hasta que Paris fue sentenciado, pasó por las experiencias más surrealistas, dolorosas e incoherentes, hasta que en 2007 Paris fue sentenciado a 40 años de cárcel. Aún y con esto, la madre lo sigue visitando. Mucha gente le dice que no lo haga, pero para ella su amor es incondicional. Yo nunca en ningún momento he dejado de amar a mi hijo, asegura Charity. Aunque también empezó a temerle no solo por lo que había hecho, sino porque se enteró de lo que había planeado hacer, quitarle la vida a ella también. Parte de la razón por la que la dejó vivir fue porque después de terminar con Ella se dio cuenta de que ella sufriría por más tiempo si la dejaba viva. Si te hubiera matado, le dijo cuando tenía 15 años, habría sufrido 15 o 20 minutos. En cambio, ahora sufrirás para siempre. Charity también tuvo que aprender que cuando algo así sucede, la madre siempre es considerada culpable por quienes la rodean. Y se lo hacen saber en ocasiones con agresiones, pero la pregunta es si ella misma se siente culpable. A lo que responde sí y no. Ella siempre ha asumido la responsabilidad por el hecho de que su recaída años antes afectó a Paris, pero también está convencida de que una gran parte de lo que define su personalidad es genético. Él podría haber tomado otra decisión porque todos tenemos esa capacidad. Sería distinto si él sufriera de algún desorden que le impidiera diferenciar entre el bien o el mal. Pero eso no es lo que él tiene. Él es muy frío, calculador e inteligente. No fue una decisión impulsiva, tenía miles de opciones distintas. Él siempre le dijo a su madre que consideró otras opciones, pero que escogió a Ella porque sabía que causaría el daño más profundo. A lo que los expertos lo clasificaron como un sociópata. Sociópata es un término para la gente que sufre de un tipo extremo de trastorno de personalidad antisocial. Los componentes más notables de este joven son su indiferencia total hacia las normas de la sociedad, ausencia de remordimiento, emociones extremadamente superficiales, eso acompañado de narcisismo, lo que le vuelve una persona muy desagradable. Pero bueno, ya finalmente en 2013, 6 años después de perder a Ella, Charity quedó embarazada, esto sin planearlo, y tuvo a un niño a quien llamó Fénix, como el ave mitológica que se levanta de las cenizas de su propia destrucción. Ahora ella dice que lo que pasó con Paris y Ella no la define. Paris sigue en prisión en Texas y ya tiene 27 años de edad, casi 28. Charity lo sigue visitando y habla con él por teléfono. Es posible que lo liberen en el año 2047, lo que le inquieta a Charity. Me da miedo, él no va a cambiar, él no ha cambiado desde que tenía 13 años. Para ser honesta, espero que Paris tenga que cumplir toda su sentencia para que Fénix crezca tan grande y fuerte como sea posible. Por otro lado, Charity fundó una organización llamada Fundación Ella para ayudar a víctimas de crímenes violentos, así como a los afectados por enfermedades mentales y el sistema de justicia criminal. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Charity? ¿Hubieras perdonado a tu hijo o te hubieras olvidado de él para siempre? Claro que hay que tener en cuenta que de cierta forma Charity tuvo culpa de este crimen. Ella loves her big brother and his toys. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...